Muy buenas tardes. El día de hoy, nuevamente y como es costumbre, me dirijo a ustedes para abordar un tema que resulta preocupante para todos los trabajadores independientes en México. De acuerdo a las situaciones que están prevaleciendo en nuestro país y a las condiciones que son relacionadas con los trabajadores independientes, hemos encontrado que muchos de los analistas, si bien es cierto, se preocupan por analizar, por estudiar, pero también por llevar a cabo aportaciones correctas y sobre todo eficaces. También es cierto que han omitido en algunos casos situaciones que son importantes, pero más aún relevantes y sobre todo debieran ser preocupantes para el sector de trabajadores independientes en México. Hoy día entendemos que hay mucha situación de inestabilidad económica, pero también entendemos que derivado de la pandemia, uno de los sectores más vulnerados fue el de los trabajadores independientes. Y esto fue debido a que no contamos con ningún tipo de beneficio ni apoyo gubernamental. Más aún, no tenemos reserva financiera alguna que nos permita hacer frente a cualquier calamidad. Por ello, es que la única alternativa que tenemos siempre es la organización. Nosotros mismos luchando unidos y trascendiendo ante cualquier eventualidad y ante cualquier situación de riesgo. Eso lo hemos entendido a lo largo de estos 12 años en que Social Push, como organización, ha albergado a tantos y miles de trabajadores independientes y sabemos que la única manera de salir avante es estando organizados. Hoy por hoy, entendemos que algunos analistas han llevado a cabo la realización de estudios relacionados con la famosa y denominada modalidad 10 ante el IMSS. Esta modalidad permite que todos los trabajadores independientes puedan afiliarse de manera directa ante el IMSS, sin embargo, a través de un mecanismo muy estructurado. Lo primero es que se tiene que estar dado de alta en Hacienda para efecto de presentar un RFC. Y segunda, se tiene que declarar un ingreso. Lo preocupante en esto, y que nadie ha dicho, es que hoy existe ya la alternativa de comunicación en cuanto a la base de datos tanto del IMSS para con el SAT. ¿Qué implica esto? Que la cantidad que yo reporte como trabajador independiente a través de la modalidad 10 ante el IMSS va a tener acceso al SAT a dicha información. Pero esto también trae como consecuencia el que si bien es cierto esta declaración yo la hago bajo protesta de decir verdad, implica que el día de mañana no solo el SAT va a tener acceso a la información que yo estoy proporcionando, sino además va a implicar que también va a ser la base presuntiva para determinarme el pago de los impuestos. Hoy entendemos que todos los mexicanos estamos obligados a pagar precisamente nuestros impuestos. Y la intención de este video no es eludir ni evitar el pago de los mismos, porque también los trabajadores independientes pagamos impuestos, ya sea de manera indirecta o directa. Pero lo importante en esto es que nadie nos ha explicado que a través de estos mecanismos sociales y de oportunidad que generan estas dependencias gubernamentales, también implican que hay manejo de información sensible que puede ocasionar el día de mañana, naturalmente, una obligación y sobre todo una responsabilidad. Cada uno de los trabajadores independientes tenemos que responsabilizarnos del pago de nuestros impuestos. Tenemos que estar conscientes que es una obligación. Y si bien es cierto, no contamos la mayoría con esa capacidad económica o financiera, también es cierto que eso no limita de ninguna manera esa obligación o responsabilidad. Tenemos que estar asesorados con contadores, tenemos que llevar a cabo una declaración formal, pero también tenemos que entender que la formalidad se va acercando cada vez más en nuestro país. Los mecanismos que está utilizando el SAT para efecto de la recaudación son cada vez más eficaces. Y está bien, es lo correcto. Este país necesita dinero para salir adelante, pero también entendemos que el gobierno federal necesita recursos para poder sostener todos esos programas sociales. Son muy caros. Lamentablemente, no existen más que dos maneras para poder sostener ese gasto público. O es a través de la recaudación interna o es a través de la deuda pública. Obviamente, lo que buscamos aquí es concientizar a todos los trabajadores independientes en cuanto a que cada vez ese cerco se va cerrando. Cada vez que tengamos operaciones bancarias, el SAT va a tener acceso a esa información. Cada vez que nosotros reportemos un ingreso a alguna dependencia, el SAT va a tener acceso a esa información. Por ende, la única manera de poder estar cubiertos y sobre todo prevenidos es estando organizados. Social Push
como siempre, ofrece la alternativa de integrar a todos los trabajadores independientes, fomentando y dando a conocer los productos o servicios que cada uno de nosotros proporcionamos. Y esto nos genera la garantía de un mayor y mejor ingreso. Esto va a permitir también el que contando con ese ingreso podamos asistirnos y asesorarnos correctamente. Dentro del cúmulo de ofertas que presenta Social Push, también hay expertos, también hay prestadores de servicios como lo son contadores, fiscalistas y sobre todo analistas que pueden en su momento brindar el servicio de asesoría y asistencia a cada uno de nuestros socios. Por ello es que los invitamos a que se integren, que prevean y que sobre todo estén conscientes que los tiempos van cambiando. Esta modalidad 10 es muy correcta, es muy oportuna, es muy eficaz, pero también hay que estar conscientes de que la información que se presente se va a realizar bajo protesta de decir verdad. Es decir, la cantidad que yo reporte como ingreso es la cantidad que va a tener por cierta el SAT. Si llega el momento en el que el SAT realice alguna investigación respecto de mis cuentas, de mis ingresos o mis movimientos, y hay una discrepancia, puedo incurrir en una responsabilidad. Por eso es que recordemos, como sociedad organizada, podemos salir avante ante cualquier eventualidad, y esto no va a ser la excepción. Los invitamos nuevamente para que se asistan y sobre todo se integren con nosotros. Los trabajadores independientes somos esa gran fuerza que mueve a México, pero siempre estando perfectamente organizados. Nuevamente les agradezco la atención que le brindan a su servidor. Me despido, soy el doctor Carlos Miranda, socio fundador de Social Push y sobre todo de las sociedades cooperativas Socialmente Asegurado, FODA y más y Coopera y Desarrolla. Muchas gracias.